Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidas a esta nueva edición del podcast distópico, la abducción noticiosa que semana a semana ofrecemos en Revista Distopía. Segunda edición de lunes, no sé cómo les resulta el nuevo día, pueden comentarme por supuesto. La cosa es que la naturaleza del podcast sigue siendo la misma, resumir todo lo que estuvo pasando en los últimos días en materia noticiosa en Argentina. Y vaya si estuvo pasando, El lunes pasado nos quedamos en las postelecciones de la provincia de Buenos Aires, derrota del oficialismo, de La Libertad Avanza, en una elección cuya campaña estuvo nacionalizada por decisión de Javier Milei. Y a partir de ahí, la verdad es que incertidumbre es un poco la palabra que resume todo lo que estuvo pasando. Incertidumbre en lo político, incertidumbre en los mercados, también en el ámbito social. Así que sobre todos estos frentes vamos a ir conversando a lo largo de este podcast, que como ya sabes es una producción de más o menos media hora. Como siempre te digo, de lo rápido que va todo, este material se autodestruye muy pero muy rápido, así que si te parece ya mismo empezamos con las noticias. Bien, acerca de las postelecciones ya está todo dicho, la verdad, así que vamos a ir de ahí en adelante. La cosa es que si se le pedía una autocrítica al gobierno nacional, si el propio Javier Milei había dicho que se reconocían la derrota y que iban a tener que hacer una autocrítica política, lo concreto es que eso no está pasando, ¿no? Lo que hizo La Libertad Avanza fue reuniones de gabinete primero y después difundir la realización de mesas, una mesa política, una mesa económica y una mesa bonaerense en las cuales están sentadas las mismas personas de siempre. Así que sí, Javier Milei ya había dicho que el rumbo económico no se iba a alterar, sino que se iba a acelerar. Y además en la política, en la parte política vemos lo mismo. Bueno, la verdad es que demasiado auspiciosa no está haciendo la autocrítica, pero vamos a ver de aquí en adelante. La cosa es que de acá a octubre todo será campaña, ¿no? En el gobierno, en la oposición, en los mercados y demás. Así que vamos a tener que ir analizando, ¿no? Las distintas señales. Y una de las más importantes por parte del gobierno fue la ratificación y el respaldo a Karina Milei. Muy cuestionada desde lo interno, desde lo externo, en todos los frentes, porque la hermana presidencial y secretaria general de la presidencia, que viene siendo acusada de ser parte de un entramado de coimas vinculadas con prestaciones en materia de discapacidad, materia que el gobierno nacional está ajustando de manera bastante feroz. Bueno, Karina Milei fue ratificada y fue respaldada. Estuvo en Tucumán en un acto de campaña, un acto de características diferentes a los que habíamos visto rumbo a las elecciones bonaerenses, porque no fue una caravana, evitaron entonces todo el asunto de los gritos y los insultos. Fue un acto cerrado y ahí habló Karina y la verdad es que si tiene algo potente para decir, la verdad es que no lo estamos notando. Se viralizó un pedacito de lo que dijo en Tucumán y vamos a escucharlo. Buenas noches Tucumán. Quiero empezar como empiezo cada vez que voy a una provincia, agradeciendo a todos los que están presentes y a todos los que trabajan para que nosotros habramos llegado a este momento de tener nuestro partido nacional, de poder tener en cada provincia La Libertad Avanza. Quiero aprovechar también para agradecerle a Lisandro, que realmente con su nuevo cargo, pero que ha trabajado incansablemente también, porque muchos trabajamos sin quizás que todo el mundo lo sepa, pero todos trabajamos por este proyecto. Y la verdad, él ha trabajado incansablemente junto a todos para que salieran las cosas del Congreso. Bueno, quizás esto explique por qué la están citando desde la comisión del Congreso que busca investigar la causa Libra y Karina Milei permanentemente no quiere acudir, ¿no? Por ahí no puede dar demasiadas explicaciones. Decíamos que todo va a ser campaña de acá en adelante y hoy a las 21 Javier Milei va a hablar en cadena nacional con un mensaje grabado. Y aunque su objetivo es presentar el presupuesto 2026 en el último día que le permite el plazo legal hacerlo, lo concreto es que se espera un discurso que ya va a ser como de apertura de campaña, ¿no? Rumbo a octubre. Esta práctica bastante casta, no usar los recursos del Estado para hacer campaña. La cosa es que cuesta imaginarse el presupuesto del año que viene, porque, por ejemplo, ¿cuánto va a estar el dólar? ¿Cuándo va a ser el riesgo país? ¿Qué crecimiento económico se prevé? La verdad es que pensar en el presupuesto de 2026 en este momento del gobierno de Milei y de la situación económica resulta un poco raro.
pero bueno, esto lo vamos a hablar dentro de un ratito. Otra noticia vinculada con el presidente: iba a viajar a España. Javier Milei iba a ir a un congreso de Vox, esta agrupación de ultraderecha española con la que La Libertad Avanza se siente muy emparentada, y decidió no ir. Al final no fue, suspendió la visita a Fátima Flores a Las Vegas y ahora también la visita a Vox, así que vemos que lo payasesco y lo ultra evidentemente no le está rindiendo demasiado, pero lo que se hizo Javier Milei fue mandar un video. En ese mensaje grabado, Javier Milei se comparó con Charlie Kirk. ¿Quién es Kirk? Bueno, es un influencer conservador estadounidense que fue noticia esta semana nada menos que porque en un evento universitario en Estados Unidos, en Utah, recibió un disparo en el cuello y murió en el hospital. Obviamente tuvo mucha lectura política este asesinato porque en principio es un aliado de Donald Trump, ocurrió frente a 2.000 asistentes de esta universidad, entonces muchas personas empezaban a decir que podía tener alguna connotación política. No lo podemos asegurar, hay una persona detenida por su asesinato, pero todavía no hay mayores precisiones acerca de cuál fue la motivación y en qué circunstancias fue que se dio este atentado. Ahora bien, ¿qué dijo Javier Milei? Se comparó con él, dijo que le recordaba Charlie Kirk a él mismo, a Javier Milei, en sus inicios, me imagino que como panelista de Intratables. ¿Qué es lo que me parece interesante destacar de esta comparación que hizo Milei? Que una vez más se compara con alguien que fue asesinado. Él dijo antes de las elecciones de septiembre, las elecciones bonaerenses, que los kirchneristas lo querían matar. Y ahora se compara también con alguien que fue víctima de un atentado. Él evidentemente está tratando de impulsar el mensaje de que alguien podría querer matarlo. Si recordamos los antecedentes de los espacios políticos de ultraderecha en el mundo, esto ha pasado recurrentemente. Donald Trump fue víctima de un atentado y Jair Bolsonaro también. Entonces hay que prestar atención a la construcción política que está haciendo Javier Milei acerca de su mensaje y de supuestas trabas que él ve que puede llegar a tener para implementar sus políticas. Que vemos que insiste con la idea de que los quieren matar, de que alguien lo quiere matar. Pero vamos a escucharlo así, muy claramente lo decía Milei. Tuve el honor de conocer a Charlie Kirk, un ser humano excepcional, que desde su juventud se dedicó a trabajar contra el adoctrinamiento de la izquierda recalcitrantes en ámbitos educativos. Pero antes de volverse masivo hubo un tiempo donde lo hizo en soledad o con pequeños grupos de personas. Algo que inevitablemente me recuerda a mis inicios en Argentina, cuando éramos pocos quienes defendíamos las ideas de la libertad en los medios de comunicación. Algo por lo que seguramente también pasó Santiago Abascal en sus inicios o muchos de los referentes de este movimiento a nivel global. Tanto a Kirk como a cualquiera de nosotros, los izquierdistas y los progres nos tildan de ultras o extremos, cuando en realidad somos así porque no queremos delincuentes adueñándose de nuestras calles, no queremos una invasión migratoria, no queremos que quemen y destruyan nuestras ciudades y tampoco vamos a aceptar que nos disparen por decirles lo que pensamos. Bien, una declaratoria de ideario muy grande para cuando después quieran contradecirla. Y por otro lado insiste la idea del disparo, ¿no? Creo que hay que prestarle atención a esto. Avanzando con lo que sucedió en esta semana, y ya vamos a ir poniendo un pie en la agenda de esta próxima semana, fueron días de vetos presidenciales porque el gobierno nacional, Javier Milei, vetó la ley de financiamiento universitario y también la ley de emergencia pediátrica, muy vinculada simbólicamente con el Hospital Garrahan, ¿no? También hubo otro veto, la ley de reparto de aportes del Tesoro Nacional, los famosos ATN, son aportes a las provincias, que se había aprobado semanas atrás en el Congreso de la Nación. Esta norma lo que hacía era incorporar un artículo a la Ley Permanente de Presupuesto que establecía que el fondo de ATN se debe coparticipar de forma automática y de manera diaria, y había sido impulsada por todos los gobernadores, repito, por todos los gobernadores y por el jefe de gobierno porteño. Obviamente hubo reacciones a partir de estos vetos. Por un lado, una reunión de los gobernadores en Córdoba, pero también paro de trabajadores, tanto en el ámbito universitario como en el ámbito de los hospitales. Hubo huelga en todas las universidades nacionales del país y en el Hospital Garrahan también hubo un ruidazo en apoyo de la salud pública y hubo facultades tomadas como la de Filosofía y Letras de la UBA. Mientras tanto, estos dos sectores, salud pública y educación, están en agencia, se han unido en el rechazo a estos vetos y este miércoles hay movilizaciones. Particularmente la convocatoria más difundida por estos días es la Marcha Federal Universitaria, marcha que tuvo 2 ediciones ya el año pasado y que fueron muy masivas, fueron de las primeras marchas muy masivas en contra del gobierno de Javier Milei. Bueno, este miércoles se
se va a desarrollar la tercera en contra de este veto. Encabeza la convocatoria la UBA, pero es una convocatoria para todo el país y puntualmente para todos los lugares donde hay universidades nacionales. El Hospital Garrahan también va a acompañar esta movilización, que se da además en simultáneo a la sesión especial que va a haber en el Senado para rechazar los vetos a la ley de emergencia pediátrica y a la ley de financiamiento universitario. También hay un proyecto para pedirle un informe verbal a Karina Milei por el presunto pago de coimas en la ANDIS, la Agencia de Discapacidad, y no se sabe todavía qué va a pasar el miércoles o de acá en adelante con el veto a la ley de los aportes del Tesoro, porque el gobierno está negociando con algunos gobernadores y algunos por un poco de presupuesto se dan vuelta. Como te decía, el llamado a movilizar es de las universidades nacionales, pero también apoya al sector de la salud pública, y vamos a escuchar a una trabajadora del Garrahan que de esta manera se expresaba en contra de los vetos y llamaba a marchar en conjunto. El sanitario está causando conmoción y ebullición en todo el equipo de salud, este equipo de salud que viene dando señales de paciencia, de coherencia y de unidad para luchar en defensa de un hospital que atraviesa una grave crisis. El Hospital Garrahan y la universidad van a salir juntos, en unidad, con todo el movimiento de lucha que nos trajo el 17, que nos llevó el 17 a la Plaza de Mayo, nuevamente a la Plaza del Congreso cuando se vote la ley. Que necesitamos que el Hospital Garrahan reciba un salvataje del gobierno nacional, porque se está hundiendo, porque se está goteando los profesionales que se van, los insumos que faltan, y es una situación desesperante y angustiante para todos nosotros. Bien, todos los ojos puestos entonces en el miércoles, día en el cual van a confluir la gran protesta de las universidades nacionales, la marcha federal universitaria, a la cual adhiere el Hospital Garrahan y el sector de la salud pública, y también la sesión en rechazo a estos vetos por parte del Senado de la Nación Argentina. Una última cosa que te quiero contar: hubo una intervención de la página web de la UBA, de la Universidad de Buenos Aires, tras el veto a la ley de financiamiento universitario. Decía no hay veto la página cuando entrabas, y el gobierno nacional repudió esta intervención de la página web. A mí particularmente me parece una forma válida de activismo en la era digital. Los algoritmos corporativamente nos obligan a tantas cosas que una vez que hay un reclamo, bueno, la verdad que no inclina la balanza tampoco. Bien, dicho esto, vamos al pequeño corte que habitualmente hacemos en el podcast distópico. Aquí yo te recuerdo que estás en la producción noticiosa de Revista Distopía, un medio totalmente, pero totalmente independiente, que únicamente se sustenta de los aportes de la comunidad distópica y que tiene como misión relatar cada historia de este tiempo distópico que nos toca transitar. Lo hacemos a través de este espacio, sí, a través de este podcast, pero también tenemos, por ejemplo, un newsletter que se envía cada 15 días de manera gratuita a quienes estén suscriptos y suscriptas, y que cambió de día. El podcast cambió de día y ahora está los lunes, y el newsletter que se enviaba los miércoles ahora se envía los sábados, y este sábado que pasó a las 10 de la mañana, momento ideal para lectura y un café, por ejemplo, se envió la nueva edición y hablamos de posverdad, ¿no? Este cambio de paradigma en materia del tratamiento de la información que hace que ya no existan ciertos consensos que antes existían acerca de lo verdadero, y que por el contrario se imponga una especie de competencia de regímenes de verdad, ¿no? Lo que yo digo que es verdadero compite contra lo que vos decís que es verdadero, cada uno va por su carril y no hay lugares de encuentro, ni de debate, ni de aceptación de las refutaciones que sean posibles. Hablando justamente de posverdad y de sesgos de confirmación, por estos días Eduardo Feynman, el periodista recalcitrante, se comió una imagen generada con inteligencia artificial, falsa claramente, en la cual Katy Perry, que anda por Argentina, se había supuestamente reunido con Cristina Kirchner, algo a todas luces falso. Bueno, fijémonos como una persona que supuestamente es experta en el tratamiento de la información se comió una fake news, o quizás sabía que eso era falso, no lo sabemos, pero yo tiendo a pensar que se comió esta noticia falsa. Bueno, un poco sobre todo esto estuvimos reflexionando en el newsletter. Si todavía no lo leíste, podés abrir tu casilla y abrirlo, y como siempre, si gustan responder por ese espacio, con todo gusto conversamos. También, volviendo a la propuesta de Distopía, semanalmente compartimos Reels que edita y realiza Eve, que le mandamos un beso.
y así vamos buscando cada manera de relatar este tiempo. Si a vos te parece importante esto que hacemos, si te parece relevante que nuestra voz exista y se difunda, si compartís este abordaje acerca de la realidad que hacemos, si te acompañamos, si te ayudamos a hacerte preguntas o quizás responder alguna, bueno, en todos esos casos necesitamos de tu soporte, de tu apoyo, porque somos 100% autogestivos y no solventamos solamente los aportes de la comunidad distópica. Podés aportar por única vez o suscribirte para aportar mensualmente, nada es mucho y nada es poco. Si estás en YouTube, acá abajo nomás vas a encontrar los enlaces para poder hacerlo, nos va a venir muy bien y nos va a ayudar a seguir. Y en el caso de que quieras aportar de una manera que no sea a través del dinero, puedes ayudarnos mediante las llamadas alabanzas al dios algoritmo, ¿no? En este tiempo de digitalidad pura, si compartís esta publicación, si la comentás, si le das un like, si la recomendás, si subís una foto y nos etiquetas, eso nos gusta mucho, que suban fotos y nos etiqueten escuchando el podcast. Bueno, en todos esos casos también nos vas a estar aportando muchísimo a que podamos seguir haciendo esto. Dicho lo anterior, hoy la noticia distópica viene en 2x1. Tenemos dos noticias que tienen que ver más o menos con el mismo tema. Las dos son de otros países, una de Albania y una de Nepal, lugares muy distintos entre sí. Pero las dos noticias que vamos a compartir hoy tienen que ver con ideas que hemos sostenido en Distopía en algún momento, como por ejemplo que nos van a gobernar inteligencias artificiales de manera indirecta o directa, cada uno tendrá su interpretación, y también que los parlamentos en algún momento van a ser una aplicación. Bueno, empezamos con Albania y ahí el primer ministro de ese país, un socialista que se llama Edi Rama, anunció el nombramiento, atención, de una ministra generada por inteligencia artificial. Obviamente una novedad a nivel mundial, y el rol que va a tener esta inteligencia artificial, que es ministra, va a ser encargarse de la contratación pública. Obviamente esta nueva funcionaria tiene un nombre, Diela, se llama, significa sol en albanés, y parece ser se va a encargar de todas las licitaciones de contratación pública para garantizar que estén 100% libres de corrupción y que los fondos públicos sean 100% transparentes. Es interesante, ¿no? Porque no presentan un software que contribuya a eso, ni la aplicación de estándares, sino que van un paso más allá. Presentan una ministra, parte del gabinete, inteligencia artificial. Si la vemos a Diela es impactante, ¿no? Porque es una mujer que está vestida con lo que después al leer sabemos que es un traje tradicional albanés. Ya había sido presentada en enero como asistente virtual impulsada por inteligencia artificial, pero ascendió, tuvo un ascenso la inteligencia artificial y ahora es ministra. Y a todo esto parece ser que Albania hace esto porque quiere unirse a la Unión Europea y la lucha contra la corrupción parece ser que es un criterio clave para que lo dejen sumarse, y confiamos en los algoritmos desarrollados, no sé, por la naturaleza y no por corporaciones, para que apliquen criterios de anticorrupción. Distópico, la verdad, distópico. Vamos a la siguiente noticia. Esta es interesante porque tiene que ver con Nepal, donde a su vez estuvieron pasando muchas cosas interesantes, ¿no? Porque sabemos que en ese país hubo una fuerte crisis política, con varios fallecidos, con más de 300 heridos, ¿no? Con caos en las calles de Katmandú, de la capital, y otras ciudades, que tuvo que ver con el bloqueo del uso de 26 redes sociales por parte de los funcionarios de ese país. De todos modos, esto es la gota que derrama el vaso, ¿no? Fue terrible lo que vimos, ¿no? Vimos el Congreso, el Parlamento prendido fuego, vimos al ministro de Finanzas que fue tirado al río desnudo, quedó atrapada en llamas la esposa de un referente histórico del Partido Comunista, que la rescataron en grave estado y después falleció. Hasta aquí una insurrección que tiene varios elementos para analizar, varios elementos interesantes para analizar, pero la cosa, lo distópico, la noticia distópica que quiero traer hoy a este espacio, tiene que ver con que miles de ciudadanos de Nepal se reunieron a través de Discord en una especie de asamblea nacional que fue sugiriendo nombres de políticos que podían llegar a ser dirigentes interinos, presidentes interinos de ese país. De hecho, muchos candidatos pasaron por esa asamblea que se estaba haciendo a través de Discord, y una de las personas que más consenso reunió de esta asamblea fue la que termina siendo elegida primera ministra, Sushila Karki. Pero vamos de a poco. Primero, el dato que sale de todo esto, ¿no? Las redes sociales buscaron ser prohibidas y una asamblea en Discord con miles de personas termina prácticamente poniendo a la nueva primera ministra. Discord es una plataforma, una red social principalmente para gamers, para personas que juegan videojuegos. Miles y miles de personas se reunieron ahí en Discord para debatir quién debía ser la primera ministra, y esta discusión, que fue a través de chats de voz, también de video y de texto, fue tan relevante que terminó
incluso debatiéndose en la televisión, transmitiéndose en directo en los sitios de noticias. Los que habían organizado esta reunión fueron miembros del Jami Nepal, una organización cívica, y muchas de las personas que participaban en el chat son activistas de la generación Z, ¿no? De la generación siguiente a los millennials, que además habían encabezado las protestas de esta semana. Se barajaron muchos nombres, algunos participaron de esta reunión de Discord, y aunque obviamente la designación de Sushila Karki fue institucional, lo concreto es que esta asamblea virtual terminó siendo bastante determinante acerca del proceso, y la asamblea en Nepal terminó convirtiéndose prácticamente en una aplicación. Bien, este es el 2x1 de noticias distópicas de esta semana. Dicho esto, vamos a volver con la información y vamos con algunas especificaciones acerca de la semana de Karina Milei. En la causa vinculada con el presunto cobro de coimas, la novedad más importante de los últimos días fue que Fernando Cerimedo, ex asesor en comunicación de Javier Milei y también de Jair Bolsonaro, en un ratito hablamos de Bolsonaro, Cerimedo se presentó como testigo ante el fiscal. Declaró que Spagnuolo le había comentado sobre supuestos retornos o pagos indebidos que terminaban en Karina Milei y en Eduardo Lule Menem. El mismo día de la declaración de Cerimedo, también la policía de la ciudad de Buenos Aires llevó adelante allanamientos en 2 barrios privados y también en una sucursal de banco donde el ex titular de la Andis, Spagnuolo, habría abierto una caja de seguridad. Spagnuolo, parece ser, va a cambiar de abogados porque sus ex representantes renunciaron por motivos personales. En uno de esos allanamientos que te nombraba en propiedades de Spagnuolo, parece ser encontraron $80.000 sin declarar. Una vez más, dólares en efectivo sin declarar. Se repite esto, ¿no? Recordemos Covalinker y también el senador de Paraguay del contrabando. Se repite. Mientras tanto, el juez federal número 2 de Catamarca, Guillermo Díaz Martínez, ordenó a la Agencia Nacional de Discapacidad restablecer todas las pensiones no contributivas por invalidez suspendidas en esa provincia. Otra más de Karina Milei acerca de la causa Libra, en este caso la criptoestafa a cielo abierto. La comisión investigadora de este caso en el Congreso de la Nación va a citar a Karina Milei para el 23 o el 30 de octubre. Y una de las diputadas que forma parte de esta comisión, Julia Estrada, dijo que si no llega a querer presentarse Karina Milei, hay jurisprudencia para pedir la asistencia de la justicia y que se lleve a Karina Milei por la fuerza pública. Dijo que incluso esto ocurrió en el 2023 con otra comisión del Congreso. Esto de que los funcionarios no vayan a esta comisión viene sucediendo. De hecho, en esta semana se ausentaron Alejandro Melik, nada menos que el presidente de la Oficina Anticorrupción, que se negó a recibir la citación, y también María Florencia Sicabo, ex titular de la Unidad de Tareas de Investigación. Acerca del ajuste del gobierno, el gobierno dio marcha atrás con el pase a disponibilidad de más de 340 trabajadores y trabajadoras del INTA y otros organismos públicos, esto después del rechazo del Congreso a los decretos delegados. Te decía que íbamos a hablar de Bolsonaro, ¿no? Porque mencionábamos a Cerimedo. Jair Bolsonaro fue condenado a 27 años y 3 meses de prisión por haber intentado un golpe de Estado tras su derrota electoral frente al actual presidente Lula da Silva. La primera sala del Tribunal Supremo Federal lo decidió por 4 votos contra 1 y Bolsonaro no puede apelar, y además hubo 7 condenados más. 2 jueces de los 5 ya habían votado a favor de sostener la condena que había sido formulada por la Fiscalía, otro pidió la absolución y Carmen Lucía Antúnez se convirtió en la tercera integrante de la Corte en votar contra el expresidente, y después de su voto se sumó también en igual sentido Cristiano Zanin. Bolsonaro está en prisión domiciliaria, tiene un tema de salud que todos conocemos, está imposibilitado de pronunciarse en redes sociales y es la primera vez en la historia de Brasil que un exmandatario es condenado por intento de golpe de Estado. Venimos de nuevo a nuestro país y a temas económicos. Vamos con el Fondo Monetario, que respaldó pero hizo alguna advertencia, ¿no? El fondo volvió a respaldar el programa económico del gobierno de Milei, pero insistió en que el país tiene que controlar la volatilidad cambiaria, avanzar en reformas estructurales y acumular reservas. Hubo por estos días nuevas subas en el dólar que acercan el precio del tipo de cambio a la banda de arriba, la banda más alta. La vocera del fondo, Julie Cossack, dijo que el FMI apoya el cumplimiento del ancla fiscal continua por parte de las autoridades y su agenda de regulación integral, así como su compromiso para salvaguardar la sostenibilidad de los efectos del marco cambiario y monetario del programa.
Sin embargo, lo más interesante acerca del Fondo Monetario tiene que ver por estos días con una renuncia de una funcionaria, la directora del Departamento de Estrategia, Política y Revisión del Fondo. Tiene un apellido muy raro, Seila Pasarbaşoğlu. Ella es turca y es conocida por su postura crítica a los préstamos del Fondo Monetario y a la política del fondo respecto a la Argentina. Además, esta renuncia se da en un momento de tensión porque el acuerdo con el gobierno de Milei está mostrando señales de un posible incumplimiento o mínimamente de debilidad, y ella viene considerando, incluso en abril dijo y dejó por escrito, que la deuda argentina es prácticamente impagable, diagnóstico que obviamente causó revuelo en el mercado y ahora, se fue del Fondo Monetario. Ya que hablamos de Estados Unidos, vamos a hablar de deportaciones porque la semana pasada llegó a Ezeiza el primer vuelo de argentinos deportados por la administración de Donald Trump. Fue un avión alquilado por el gobierno estadounidense que aterrizó con 10 personas. La mitad tenía antecedentes penales, algunos no tenían visa y a otros ya se les había expirado la visa. Es interesante porque escuchábamos a Milei hace un ratito en el mensaje que dio en el Congreso de Vox diciendo que ellos no quieren que los inmigrantes invadan nuestros países. Primero, que lo dijo un argentino en un discurso en España, entonces quiénes son los inmigrantes de cada país, ¿no? ¿Dónde está esa línea divisoria? Y segundo, porque hacía días nada más había sucedido esto, ¿no? Nosotros somos los inmigrantes que de otros lugares se echan. Respecto a la economía doméstica, se conoció la inflación de agosto, fue de 1.9% respecto a julio, fue idéntica, igual que el número del mes anterior y acumula 33.6% interanual. La división de mayor alza mensual fue transporte, 3.6%, y la única con baja fue prendas de vestir y calzado, con el 0.3% negativo. Además, para que apunte la diputada Santillán, que dice otra cosa, en agosto una familia tipo necesitó 1.160.780 pesos según el INDEC para no ser pobre, según el cálculo de la canasta básica total, y 520.529 pesos para no caer bajo la línea de indigencia, y esta es la canasta básica alimentaria. En cuanto a la industria, cayó 1.1% interanual en julio y 2.3% respecto del mes pasado. Decíamos recién que la inflación más baja la había tenido prendas de vestir, pero fíjense en industria, hubo una baja interanual en el sector prendas de vestir de 10.7%. Aquí vemos no solamente la recesión, sino también el impacto de las importaciones, ¿no? De todo lo que está llegando desde otros países. La industria que sigue en alza, para que se queden tranquilos, es la minera. Creció 8.2% interanual en julio. Específicamente la que más creció fue petróleo crudo, seguida por gas natural. Finalmente, última noticia, vamos a hablar de la vacunación contra el dengue, en este caso cerca de la provincia de Buenos Aires. Se viene el verano y todos sabemos que es la época donde empieza a picar el mosquito del dengue, y el gobierno de la provincia de Buenos Aires empezó esta semana que pasó con la campaña de vacunación gratuita contra el dengue para personas de entre 15 y 59 años que vivan en cualquier municipio bonaerense, hayan tenido o no hayan tenido la enfermedad. Es con inscripción previa, es una inscripción virtual, y los inscriptos van a recibir un mail con la fecha y hora para asistir a cualquier vacunatorio de los disponibles en los 135 municipios de la provincia. La vacunación es gratuita y no necesita orden médica. Pequeña agenda para estos días, conferencia de trabajadores y trabajadoras del Garrahan. Esto es hoy a las 15:30, todavía no son las 15:30 cuando estoy grabando este podcast, falta todavía un rato, así que vamos a ver qué es lo que se dice en esa conferencia, aunque lo más probable es que se hable de la adhesión el miércoles a la Marcha Federal Universitaria. A las 9 de la noche de hoy habla Javier Milei, presenta el proyecto de presupuesto y se espera impronta política en ese discurso, y el miércoles Marcha Federal Universitaria y sesión del Senado para tratar el rechazo de los vetos presidenciales, tanto para el financiamiento universitario como para la emergencia en pediatría. A esta altura, paradigmáticos los miércoles del gobierno de Milei. Dicho esto, ahora sí llegamos al final del podcast distópico. Si llegaste hasta acá, te agradezco mucho. Mi nombre es Lautaro Peñaflor Zangara y nos estaremos reencontrando la próxima semana para una nueva abducción noticiosa de Revista Distopía.